Hola, muy buenas noches para todos. Esperamos se encuentren muy bien. El día de hoy nos reunimos para hacer participación en la charla de gestión de relaves mineros con la ingeniera Isabel Cristina Camacho. Isabel, te invitamos a que nos acompañes.
Bueno, inicialmente pues agradecerles a todos como la participación el día de hoy, a Isabel Cristina también pues por acompañarnos el día de hoy y permitirnos compartir y aprender pues del tema que nos trae hoy para presentarnos. Daré una breve introducción para que entonces demos inicio a la presentación como tal. Como les comentaba, el día de hoy nos encontramos con Isabel Cristina Camacho. Ella es ingeniera geóloga, especialista en gestión de proyectos. Cuenta con más de 4 años de experiencia específica en proyectos relacionados con la gestión de relaves mineros, incluyendo las etapas de ingeniería conceptual, ingeniería de detalle, construcción, operación y cierre de presas o depósitos de relaves. Además, posee experiencia en la implementación de estándares internacionales para la gestión de relaves y seguridad de presas. Isabel Cristina, bienvenida, bienvenida a esta charla del día de hoy con la red de RIM Colombia. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Paola, Sara y todo el equipo de RIM por la invitación. Eh, Muchas gracias por la introducción. El día de hoy, bueno, voy a empezar con la presentación. Antes de que Isabel comience, les recuerdo que por el buen manejo pues, de la charla debemos mantener las cámaras y el micrófono apagado y si desean hacer alguna pregunta pueden hacerlo por medio del chat o por la herramienta de levantar la mano en el transcurso pues, de la charla como tal. Muchísimas gracias. Listo. ¿Me confirman, por favor, el examen de la pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, eh, como Sara lo mencionaba, soy ingeniera geóloga, llevo pues, ya unos años trabajando en gestión de relaves mineros. Inicié trabajando en un proyecto muy interesante en la construcción del depósito de relaves número 5 de Mineral Roble, donde inicié, digamos, objetivos específicos en caracterización geotécnica de toda la cimentación del depósito, pero pues de la mano de todos los profesionales que en su momento se encontraban en la empresa, fui aprendiendo, empapándome un montón de todo este tema de gestión de relaves, creciendo pues como en todo eso, aprendiendo. Y pues es básicamente lo que les quiero presentar hoy. Inicié, bueno, les quería contar, inicié en la parte de toda la caracterización geotécnica, después surgió todo el tema de monitoreo, planes de cierre y diseños de requerimientos que básicamente pues, nos permitieron avanzar en todas las líneas estratégicas de la gestión de relave, que es básicamente el contenido que tengo preparado para hoy. La charla realmente quiero pues como contarles que está enfocada más en algo que pueda ser útil para todos los que vayan a llegar a trabajar en este tema, que tengan como idea de cómo estamos en Colombia con respecto a los estándares internacionales, que nos rige, que tenemos que cumplir y cuál es el paso a paso para hacer una adecuada gestión de relaves mineros. Entonces, bueno, más preámbulo, pues básicamente una descripción, una definición general de lo que son los relaves, que muchos ya lo deben conocer, es que son el principal desecho residuo de los procesos de beneficio de mineral en el sector minero. Se componen pues, de una fase sólida, líquida, gaseosa con cualquier material y pues dependiendo de sus características físicas y químicas se deben someter a X o Y tratamiento antes de dar una disposición parcial o final. Eh, y el eje central de esta conferencia y de todo lo que es gestión de relaves es que sea que hagas una disposición final o parcial porque pues en caso de que el precio del mineral suba y se vuelva rentable reprocesar los relaves, pues ya no van a estar ahí para siempre. Pero si sea una disposición parcial o final, se debe garantizar la estabilidad física y química de la estructura en el tiempo. ¿Por qué? Porque las presas o depósitos de relaves se van a convertir en un pasivo ambiental que van a estar para siempre o por mucho tiempo en la zona en la que la vamos a construir. Entonces, es bien importante garantizar estos parámetros. En algunos países, en algunas empresas, se utilizan también los relaves en estrategias de economía circular para optimizar las áreas de disposición y para
disminuir y mitigar pues, el impacto ambiental, ya sea en relleno en las minas subterráneas o en la construcción de mampostería, como postes, adobes, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues, es como bien importante, bueno, ese tema. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esto? Estos materiales se almacenan en depósitos, empresas, unas estructuras que, como les decía, se tienen que construir con un montón de estándares. Pero, ¿desde cuándo están los estándares, cierto? Han habido algunos lineamientos desde hace mucho tiempo, ya sean nacionales o internacionales, con asociaciones de grandes presas como la australiana, que te dan los lineamientos técnicos para la construcción y el diseño de estas estructuras, pero no ha habido como no había un general del paso a paso desde la concepción, la profactibilidad de los proyectos, la operación, el cierre, el monitoreo, eh, para, para garantizar estas condiciones de estabilidad adecuadas. Sin embargo, después del 25 de enero de 2019, cuando se produce la falla de la presa de Brumadinho en Brasil, que deja pues una cifra de 270 personas muertas y un impacto ambiental gigante, pues un evento catastrófico, eh, el Consejo Internacional de Minería y Metales se une con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los principios de inversión responsable para crear el que se conoce hoy como el Estándar Global de Gestión de Relaves, que incluso hace 2 días tuvo una actualización, entonces pues estamos como estudiando todos los nuevos cambios. De ahí salen estos estándares. ¿Por qué? Porque entonces se busca exigir a todas las empresas tener un enfoque de riesgo cero para las comunidades y para el medio ambiente, en toda la concepción del proyecto. Ya es inadmisible pensar en una falla de presa, es inadmisible pensar en afectar a la comunidad. Entonces, desde la concepción y la prefactibilidad del proyecto ya tienes que estar enfocando y haciendo un monitoreo y una adecuada gestión de todos estos parámetros. Como les mencionaba, entonces hay varios estándares. Está el estándar global de gestión de relaves, están los lineamientos de ANCOL, que estos pues, son lineamientos técnicos que vienen desde hace un poco más de tiempo. Está el protocolo de manejo de relaves por el estándar de minería sostenible de la Asociación Canadiense de Minería y al que Colombia se acoge con el estándar de minería sostenible. Este es un estándar que es compatible con el estándar global de gestión de relaves y que más adelante el Ministerio de Minas lo que hace es generar como un estándar o una propuesta de lineamientos técnicos que permite estandarizar el proceso de gestión de relaves. Es decir, Colombia dice, nos vamos a acoger al estándar de minería sostenible de la ACM, en el que hay un montón de países afiliados, Canadá, Filipinas, bueno, un montón. En Colombia 27 empresas ya se han vinculado a este estándar. Entonces lo que dicen es, listo, ya nos acogimos a un estándar que, haciendo un paréntesis acá, desde antes de 2021, 2020, 2021, las empresas mineras se sentaron, o pues nos tuvimos la oportunidad de sentarnos con la Asociación Colombiana de Minería y con la Asociación Canadiense de Minería para esta adopción y transición. Es decir, han habido más de 3 años de trabajo para adoptar esto, para que en diciembre de 2024 ya estuviera disponible la primera autoevaluación para las empresas y se publicara en enero de 2025. Es decir, esto es una cosa que Colombia la cogió desde hace ya varios años y se ha trabajado con todas las empresas para entender cómo nos vamos a evaluar, cómo son los estándares, qué nos va a regir, cómo son las autoevaluaciones, qué tengo que mejorar, cómo lo va a presentar, quién va a evaluar, ¿cierto? Entonces fueron más de 3 años de trabajo con las dos entidades y con las empresas mineras, porque pues tuvimos la oportunidad de participar con ellos en toda esa construcción, solucionando dudas, para que cuando llegara el momento, en diciembre de 2024, las empresas pudieran decir cómo estamos, ¿cierto? Pudiéramos hacer una autoevaluación inicial. Este estándar de minería sostenible se compone en realidad de 9 protocolos, no solamente del protocolo de gestión de relaves, hay un protocolo de agua, biodiversidad, cambios climáticos, cierre minero, crisis de comunicaciones, relaves, que es el sexto, relacionamiento comunitario, trabajo infantil y forzoso, y gestión de seguridad y salud.
¿Por qué? Porque esos son los que ellos dicen que si tú los estás gestionando bien, pues estás haciendo una actividad minera sostenible y responsable. Cada uno de estos protocolos tiene un estándar y una normativa. Por ejemplo, el protocolo de gestión de relaves tiene dos documentos anexos, que es la guía para el manejo de relaves y el manual de operaciones de monitoreo y vigilancia. Entonces, tienes el protocolo, tienes el estándar, que es la norma, y tienes unos criterios de evaluación. ¿Qué evalúas? Indicadores. Es decir, por cada protocolo vas a evaluar unos indicadores que te van a decir cómo estás de acuerdo con ese estándar. Los indicadores se evalúan con este criterio. El nivel C pues, es el más bajo, el AAA es el más alto. Creo que es importante darle como una revisadita a los criterios. El C básicamente es como que dice las actividades cumplen los requisitos establecidos en la legislación colombiana. Es lo básico para que un proyecto pues esté en marcha, ¿cierto? Cumplir lo básico en la legislación colombiana. Pero las actividades puede que no tengan los procedimientos documentados, que no haya un sistema de gestión implementado formalmente. ¿Por qué es tan importante eso? Porque lo que no se documenta realmente pues no existe. O puede que exista, pero en caso de que haya X o Y evento que requiera una investigación, si no está documentado, es muy complejo iniciar como todo el proceso y toda la gestión. Entonces, lo que te dice es como, bueno, básicamente el C es que no has iniciado, puedes estar cumpliendo la norma, pero no has iniciado. El B te dice que, listo, ya estás iniciando, las acciones no son totalmente coherentes o no están 100% documentadas, de pronto no son totalmente coherentes lo que estás empezando a decir con lo que estás haciendo, lo que estás diciendo que vas a hacer, porque estás en un proceso de transición, pero ya estás empezando a implementarlo. Es decir, los sistemas de procesos han sido planificados y están en desarrollo, pero no se usan. El A, básicamente lo que me dice es, todo lo que voy a evaluar de cada indicador está en conformidad con la guía de manejo de relaves. Y además de eso, de que ya está y ya se hace, hice una autoevaluación, perdón, una auditoría interna para validar cómo estoy. Sí o sí, para alcanzar el A ya tienes que haber hecho una auditoría interna y pues es una auditoría que, como cualquier auditoría, no puede realizar cualquier persona, ¿cierto? Tiene que realizarla alguien que tenga conocimiento del tema, que tenga experiencia, etcétera. Para el AA, ya además de la auditoría interna, te pide una auditoría externa. La auditoría externa debe ser alguien que también esté pues, certificado para esto, incluso la ACM y la CDA han estado trabajando en sacar unos cursos para estos auditores. Y el triple A es que en la siguiente evaluación, si sostienes un doble A, se haga una evaluación de eficacia, que es una evaluación mucho más profunda para decir si para definir y validar si efectivamente todo lo que estás diciendo que haces también, si lo estás haciendo también o si hay que corregir. Esta evaluación debe hacerse cada año, porque el objetivo de este estándar de minería sostenible es la mejora continua. En Colombia, como les contaba, fueron 27 empresas las que se han vinculado a esto, de las cuales 2 han hecho la autoevaluación en el protocolo de manejo de relaves. Esta información está disponible en la página de la Asociación Colombiana de Minería. Han hecho 2 empresas de autoevaluación, donde pues han calificado 5 indicadores. El protocolo de manejo de relaves se compone de, el primer indicador es la política y compromiso para el manejo de relaves. ¿Qué busca esto? Busca confirmar que todas las compañías ya tienen un compromiso corporativo a través de una política que expresa la intención y los principios de relación con el manejo de relaves. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber el compromiso corporativo y que más de tener una política, esa política tiene que estar de acuerdo con la guía de relaves o con la guía que ellos proponen de qué debe tener esa política para que tengas mínimo una calificación A. Puede que tengas una política, pero si no la tienes con los compromisos básicos que ellos te sugieren, pues puedes estar en una calificación C o B, que no está mal, es decir, la realidad en la que estamos para trabajar en la mejora continua, ¿cierto? Considerando que esto pues, se está implementando desde hace poco. El segundo indicador, que es el sistema de manejo de relaves, lo que busca básicamente es confirmar que las compañías cuentan con, valga la redundancia, un sistema de manejo de relaves de acuerdo con la guía que ellos proponen y que sí o sí tiene que tener documentados los procesos para la atención a emergencias y la gestión de riesgos. Entonces, sí o sí ya tienes que tener un documento de acuerdo con la guía que ellos te proponen para atender todas las posibles emergencias que se te pueden presentar.
El tercer compromiso es el de las obligaciones y responsabilidades asignadas para el manejo de relaves. Lo que busca este indicador es establecer prácticamente el organigrama de cómo debe hacerse la gestión de relaves en las empresas. De aquí se desprenden los conocidos cargos de ingeniero de registro, entre otros, que hacen parte de todos los procesos de auditoría e interventoría en la gestión y operación de relaveras. ¿Por qué? Porque es que ellos quieren confirmar que la compañía tiene primero un ejecutivo responsable y toda una matriz organizacional debajo de él que se hace responsable de esto. ¿Para qué? Para continuar con el siguiente indicador, que es la revisión anual del manejo de relaves, donde dice, listo, yo ya me autoevalué, ya hice la primera evaluación, pero en un año toda esta gente que tenga todas estas obligaciones se va a tener que sentar y se va a tener que reunir y se van a tener que volver a autoevaluar para decir cómo están, qué están haciendo, cómo están las relaveras, cómo están los factores de seguridad, todos los modelos de estabilidad por el método pues, que los estén evaluando, elementos finitos, equilibrio límite, pero que digan cómo está mi capacidad, cuánto tiempo de vida tengo, cómo están comportando mis relaves, qué ensayos hemos hecho, qué monitoreo estamos haciendo, ¿cierto? Para evaluarlo todo. Y por último, el último indicador es el que te valida el manual de operación, monitoreo y vigilancia. ¿Para qué es esto? Para que durante toda la operación de tu relavera, perdón, tengas primero un manual de operación que te va a decir sí o sí cómo la vas a operar. Si es una presa, dónde vas a poner la tubería de descarga, cómo va a el proceso de sedimentación, de bombeo, el manejo de aguas, etcétera. Si es un depósito, cómo lo vas a conformar, con qué densidades, cómo va a ser todo el manejo de agua de no contacto, de contacto, etcétera, ¿cierto? Básicamente, estos son los protocolos. El protocolo, una vista general de lo que es el protocolo de manejo de relaves que acogió la ADM y que se relaciona y es compatible con lo que les mencionaba, que eran los lineamientos para la gestión de relaves en Colombia, que es la estandarización que te propone o que nos propone el Ministerio de Minas. Entonces, acá vamos a entrar un poquito más en materia como de el paso a paso que se requiere para gestionar los relaves. Igual, pues, se me olvidó decir al principio que si hay alguna pregunta, pues pueden tranquilamente intervenir durante la presentación, porque esto como que se va relacionando. Y que los documentos pues se los vamos como a compartir al final de la conferencia o a los que los soliciten al equipo de RIM, que es donde está toda esta información a detalle. Entonces, como entrando un poquito más en detalle sobre qué nos propone el Ministerio para hacer una adecuada gestión, una adecuada estandarización de todos los procesos relacionados con relaves, lo primero es, vamos a revisar unos aspectos fundamentales. ¿Por qué? Porque la alternativa de manejo y disposición de relaves que vas a tener en tu proyecto está ligada estrechamente a las características específicas, intrínsecas del proyecto minero. Entonces vas a tener que revisar aspectos como el tipo de yacimiento que tienes, porque ahí va a salir el tipo de relave que vas a tener, de acuerdo al tipo de procesamiento que vaya a haber en planta, la metalurgia, etcétera. El tiempo de vida del proyecto, la producción de relaves de acuerdo a ese tiempo de vida del proyecto, qué tanto relave vas a producir, cuál va a ser la capacidad de la relavera que vas a construir, qué recursos económicos disponibles tienes y qué tecnología disponibles tienes para emplear, cuál va a ser la geoquímica de esos relaves. Ahí súper importante es que en toda la etapa de prefactibilidad ya se están haciendo pruebas de laboratorio para acercarse lo más que se pueda al relave que realmente pues, van a tener en el proyecto. Esto obviamente para un proyecto que está iniciando, ¿cierto? Ya cuando es un proyecto que ya viene trabajando y pues va a construir una relavera nueva porque sacó una operación, el proceso es un poco más confiable, por así decirlo, porque ya conoces el relave que vas a disponer, que no sea que hagas una ingeniería de una relavera pensando en que vas a tener unas características físicas y químicas y pues lo construyas y cuando tengas tu relave tengas otras y tengas cosas que ajustar. Ejemplo, pensé que no iba a generar drenaje ácido y si lo voy a generar o si se me está generando, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a controlar, ¿cierto? Después de que ya revisamos todos los aspectos intrínsecos del proyecto minero, es importante empezar a realizar aspectos específicos ya para el área o la ubicación de la presa o depósito que vaya a construir. Como yo ya sé cuál va a ser el volumen que espero almacenar, por lo menos en la cantidad, en el tiempo de vida de la relavera que voy a construir,
tengo que empezar a revisar las características topográficas, geológicas y geomorfológicas. Importantísimo para saber si tengo el área para disponerlo, si tengo una zona que tenga un terreno con las depresiones adecuadas para emplazar una relavera, con el área que tenga también tengo que definir métodos constructivos, qué tanto tengo que optimizar el área, porque pues si tengo muchísima área de pronto no va a tener muchos problemas, pero si estoy con problemas restrictivos en área, de pronto me sea un poquito más rentable tener un relave filtrado, no perder tanta capacidad en agua, sino optimizar lo más que pueda. Empiezas a revisar la hidrogeología, importantísimo porque hay dos puntos. El primero es por un tema de impacto ambiental, que si cuando tú hagas toda la ingeniería te da que tu relavera va a estar en un acuífero o en una zona de recarga de acuífero, posiblemente ese proyecto no va a ser viable. Eso por un lado. Y por el otro, que si no es una zona de recarga, pero de pronto tiene flujos de aguas subterráneos, te pueden afectar en las excavaciones cuando ya estés en una etapa constructiva. Entonces es importante que tengas todo eso mapeado para que desde el inicio sepas cómo vas a atender y cómo vas a hacer todo el proceso constructivo. La hidrología, importantísimo para todo el tema de manejo de aguas, que sea en los cálculos de las obras hidráulicas adecuados, que consideren escenarios de cambio climático, es decir, que no trabajemos con los periodos de retorno mínimos que exige, por ejemplo, ANLA para cierre, que son 100 años, y no trabajemos con 1000 años. Puede que sea sobredimensionar algunas obras, pero considera condiciones de cambio climático con, por ejemplo, precipitaciones que pueden estar por encima de las históricas, de pronto, o por falta de registro o por cambio climático. Condiciones de sismicidad, para todo el tema de gestión del riesgo, y las condiciones de estabilidad de la relavera. Uso y tipo de suelo, acá más que por trámites administrativos, súper importante saber el área en la que va a emplazar mi relavera, si ya no encontré qué uso del suelo tuvo antes. Porque, por ejemplo, si tenemos una zona alta pendiente que tenga terracetas de sobrepastoreo, es decir, que ya hubo una ganadería en esa zona, es posible que se vaya a generar la erosión laminar en el suelo y se vayan a desarrollar superficies de falla que no sean muy fáciles de identificar. Entonces, pues el control topográfico que va a tener que hacer en mis excavaciones va a ser un poco más detallado que si tuviera otro uso de suelo, por ejemplo. La climatología, importante para definir la operación del depósito de relaves. Por ejemplo, hay zonas donde no llueve tanto, como por ejemplo en el Chocó, que llueve muchísimo. Entonces, por ejemplo, una zona en la que llueve mucho, tienes que definir si la conformación, la operación de la relavera, como la estás proyectando, se va a poder cumplir. Un ejemplo clarísimo de lo que nos pasó acá en el Roble es que el depósito 5 está techado de un invernadero, pues porque como llueve tanto, en la operación no nos estaban funcionando los tiempos que estábamos proyectando, entonces se construyó un invernadero perdón, para poder facilitar las condiciones de operación. Pero otro ejemplo es, por ejemplo, la mina de la relavera, la TCF Uritica, que es una zona donde no llueve tanto, que tiene muchísima área, entonces pues no tienen por qué implementar un invernadero, sino que pues pueden jugar con el área que tienen para la disposición. Otro aspecto importante, las restricciones ambientales y las culturales. Considerar que pues no voy a generar un proyecto en una zona que ambientalmente tiene una restricción de pronto de reserva forestal o de parque natural, porque esto pues no va, o no va a ir, o vas a tener que hacer un trámite de sustracción de reserva o algún otro trámite para poder hacerlo, y pues puede que te tome más tiempo del que hayas considerado inicialmente para tu proyecto. Entonces, después de revisar estos aspectos fundamentales, ya es importante pasar a revisar el manejo, tratamiento y la disposición de los relaves. Acá empezamos a definir si va a tener unos relaves convencionales o filtrados. No sé si alguien levantó la mano. Que no. Sí, Sergio Reyes levantó la mano. Hola, buenas noches. Buenas ¿Sí me escuchas? noches. Oye, Sí. bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla. No quería interrumpirte, solo quería preguntarte con respecto a lo del uso de suelos. Creo que para mí, si no me engaño, también es importante hacer la clasificación, la caracterización geoquímica del suelo, porque si bien el suelo
puede tener un potencial de acidez que no supera el potencial de neutralización. Si yo coloco mis relaves y son altamente reactivos, ahí puedo empezar a generar drenaje ácido, ¿no? No sé si yo estoy equivocado, porque en los estudios iniciales Sí, también creo que hay que hacer ese estudio en el suelo antes de colocar el relave, ¿no? sí, igual normalmente las relaveras están encapsuladas, impermeabilizadas, porque también pues es importante que no haya como una infiltración ni del suelo hacia el relave, ni del relave hacia el suelo, dependiendo de la composición del relave. Pero las relaveras suelen estar impermeabilizadas, encapsuladas, precisamente para que esto no llegase a pasar, ¿cierto? Pero claro, es importantísimo conocer todas las características del suelo o de la roca donde voy a emplazar mi depósito. Bien, gracias. Era solamente eso. Dale. Bueno, entonces, muchas gracias. Continuando, para el manejo, tratamiento y disposición de relave, ya empezamos a definir si va a tener una presa o un depósito de relave. ¿Cuál es la diferencia? En la presa de relave va a tener relave sin pulpa. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de sólidos va a variar entre el 20 y 40%, es decir, del 60 al 80% va a ser agua. Ya después tengo los depósitos donde dependiendo pues del método de disposición va a tener relaves espesados en pasta o filtrados. ¿Cuál es la diferencia? Los espesados tienen un contenido de sólidos del 60 al 65, relaves en pasta de hasta el 75% y ya un relave filtrado más del 80%, es decir, menos del 20% de humedad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que mientras menos agua tenga, menos riesgo tengo, pero también es más alta la inversión económica que tengo que hacer. ¿Por qué tengo menos riesgo? Porque mi modelo de falla, cuando haga el dam break o modelo de falla de mi presa o depósito, ya no va a ser un modelo de flujo, que sería un modelo hidráulico en caso de que sea una presa de relave, sino que va a ser un modelo friccionante. Entonces, de entrada va a tener un área de impacto mucho más pequeña que si tuviera como un modelo hidráulico. Acá pues unas fotos de cómo hacer el relave filtrado, pues varios tipos de relave. Después de que defino esto, pues ya tengo que saber o cómo es una presa o cómo es un depósito. Entonces, bueno, una presa de relaves, este es el esquema general y pues son las informaciones tomadas de las cartillas del ministerio. Entonces, esta acá es la estructura general de una presa, se compone por un área, una estructura de contención, sea un dique, sea un muro de suelo reforzado. Esto pues lo dirá la ingeniería y lo dirá el diseñador. Un vaso, que es como el vaso, que es el área en la que se deposita el relave. Un sistema de tratamiento de aguas y un vertimiento, una zona de vertimiento, recirculación. La sección de una presa básicamente es esto, la estructura de contención con el método de construcción que definas, una tubería de descarga, sea un relaveducto o un canal, donde va a caer el relave. Esto funciona como un proceso de sedimentación. Entonces, siempre y cuando la operación de la presa sea adecuada y sea ordenada. ¿Por qué? Porque pues si yo estoy haciendo una operación como desordenada de la presa, no voy a permitir que el relave más viejo se decante, se consolide, el agua se drene por los sistemas de drenaje de la parte baja del vaso, sino que pues no voy a permitir que, pues no va a haber como un drenaje o una consolidación adecuada. Entonces tengo mi descarga, hay una parte que es del agua que se va a evaporar, otra parte del agua se va a bombear, y acá pues se va a tratar, se va a recircular o se va a hacer un vertimiento. Y pues el proceso de sedimentación, donde pues los relaves más gruesos se me van a depositar en la zona más cerca de la descarga y los más finos se van a ir a la parte más lejana. Importantísimo considerar como que los más finos, que suelen ser los que más se demoran en drenar, estén más lejos como de la estructura de contención. ¿Qué tipo de presas hay? Y acá pues también entran varios factores como a jugar. Hay presas aguas arriba, que son estas que tenemos acá. Los caracteriza básicamente que los diques van creciendo uno encima del otro y gran parte, o más o menos la mitad de los diques que la van recreciendo, quedan cimentados sobre el relave. Este método ya está siendo reevaluado por el sector minero, pues básicamente porque gran parte de las estructuras o de las presas que han fallado tienen este método constructivo. El método aguas abajo, que pues a medida que vas construyendo no vas emplazando tu dique sobre el relave, sino que vas haciendo más potente el dique, es decir, vas haciendo más grande la estructura de contención y el eje central, que básicamente vas haciendo las dos cosas.
pero vas creciendo sobre el mismo eje y pues también vas dándole como más potencia, un pie más grande a la estructura de contención. Normalmente se dice que el método de aguasajo es el más seguro, sin embargo, pues la restricción de este método es la disponibilidad de materiales. Lo que hacen en algunas partes es que, bueno, estas estructuras de contención se construyen o con los materiales de excavación del mismo proyecto o con desmonte de mina, si pues las condiciones geotécnicas y los parámetros son adecuados para el diseño. O algunas empresas lo que hacen es que ponen un ciclón acá y lo que hacen es que el relave más grueso lo tiran hacia la estructura de contención y lo conforman como dique y el relave más fino lo tiran hacia el vaso. Estas son estructuras autorrecresivas y pues también representan más riesgo porque pues tengo los mismos parámetros en mi estructura de contención o pues el mismo material que en mi estructura, que es mi relave, en caso, por ejemplo, no sé, de generar una licuación estática de relave o una licuación sísmica, pues el dique también puede llegar a presentar problemas. Bueno, como les mencionaba acá en este esquema, en la sección, en la geomembrana, importante siempre considerar que el relave debe estar encapsulado. En la base, pues como les decía, un sistema de drenaje para permitir la adecuada consolidación de estos materiales en el tiempo y que la presa vaya siendo más segura. No sé si alguien levantó la mano. Esa membrana, ¿cuánto tiempo más o menos, digamos, en establecer, digamos, su degradación? ¿Cuánto tiempo ella va a durar o cuánto me va a garantizar de que va a garantizar esa impermeabilización del relave? ¿Tiene un Pues tiempo de vida útil eso lo o no? define la ficha técnica del proveedor. Eso lo define la ficha técnica del proveedor. Hay unas que tienen hasta 500 años de vida útil. Pero ya eso pues varía un poquito de acuerdo al proveedor que tengas, pero pues normalmente, y al calibre que uses, porque vienen varios calibres. Entonces, también ahí juega como el compromiso, por así decirlo, de la compañía, porque claro, utilizar un calibre más grueso de su membrana te puede dar una vida útil, un tiempo pues, de vida mucho más grande, pero la inversión va a ser mayor, ¿cierto? También el tipo de membrana que uses, el material. Entonces, con la ficha técnica puedes jugar con eso. Si es una geomembrana en polietileno de alta densidad, puedes tener hasta 500 años de vida útil, pero como te digo, depende del calibre y de la instalación. Porque si tú instalas una geomembrana sobre un terreno que no perfilaste adecuadamente, que no instalaste un geotextil, normalmente lo que haces es un sistema de drenaje como en la parte de terreno natural, haces unos filtros o pones geodren, dependiendo pues los caudales que vayas a manejar. Encima del sistema de drenaje pones geotextil y encima del geotextil pones la geomembrana. El terreno tiene que estar muy uniforme, bien perfilado, porque si no, las rocas o los materiales que queden en esa zona te pueden punzonar la geomembrana y ahí no va a importar el calibre que uses, sino que no va a haber una adecuada instalación. Y las pegas, que cuando la pegues hagan unas adecuadas pruebas de tensión, de que si quedó bien pegada, bien termofusionada. Entonces, pues depende del tipo de geomembrana que uses, pero también del proceso constructivo. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál comercialmente, cuál es la que se está usando o cuál crees tú de acuerdo a tus conocimientos en todos estos 4 años que has tenido de experiencia trabajando con los relaves? ¿Cuál es Pues la que más se usa? normalmente nosotros en el depósito de relaves filtrados usamos de 1.5 milímetros HDPE. Listo, Usamos, muchas gracias. dale, con gusto. Bueno, y los depósitos de relaves, acá pues tengo unas fotos que tomé de la página de CRK y unas fotos del depósito de Mineral Rolle, como les mencionaba, este no está techado, este sí, por todo el tema del clima. Esta foto de abajo es el stockpile después de un sistema de filtrado y pues ya el relave se transporta y se conforma en el depósito de relaves filtrados de acuerdo con el manual de operaciones. Entonces, básicamente, los depósitos de relaves filtrados son estructuras un poco más simples, por así decirlo. Igual hay que hacer un manejo de aguas para evitar tener aguas de contacto, pues y que no nos vayan a saturar el relave. Normalmente estos relaves se conforman y compactan con una humedad óptima, entonces pues para alcanzar las densidades esperadas que me dice mi ingeniería de detalle y mi manual de operaciones, entonces pues tengo que controlar muy bien que no me vaya a ingresar esa cantidad de agua, ¿cierto? Entonces controlo muy bien las aguas de contacto, igual hay un sistema de recirculación,
también en caso de que se llegasen a presentar aguas de contacto por temas de lluvias, hay un sistema de tratamiento y o de vertimiento, y pues una conformación de los terraplenes. Igual, los depósitos tienen estructuras de contención, de acuerdo a lo que me dice la ingeniería, y pues también tienen que estarse evaluando constantemente las condiciones de estabilidad, etcétera. Y bueno, acá una nota, pues de evaluarse constantemente cómo van variando los parámetros del relave. ¿Por qué? Porque pues el relave va variando a medida que voy variando en la ubicación de mi yacimiento. Es decir, si estoy en una zona en la que ya tengo más hierro, pues mi relave va a ser diferente a si estoy en una zona en la que ya, no sé, tengo más sílice, etcétera. Entonces es súper importante estar actualizando constantemente las condiciones y las características geotécnicas y geoquímicas del relave. Bueno, ¿cómo se integran o cuáles son los lineamientos específicos que nos proponen para estandarizar el ciclo de vida de él, pues o todo lo que tenga que ver con relaves? Hay unas líneas estratégicas para el ciclo de vida. Hola. Oye, qué pena interrumpirte de nuevo, disculpa, pero está muy buena la charla. Quería solamente preguntarte con respecto a ese control geoquímico que se tiene que hacer en el relave, porque si bien estás diciendo algo muy clave, que es que el relave no es un material homogéneo, por así decirlo, porque dependiendo del proceso, dependiendo de la cantidad de procesamiento de material que yo tenga, puede haber una variación geoquímica. Generalmente ustedes trabajando allá en su empresa, ¿cada cuánto están haciendo como ese monitoreo geoquímico, por así decirlo? Si no estoy mal, es semestralmente, que se evalúa, se hacen unos ensayos CRETIP para evaluar las condiciones de cotoxicidad y elixidad de los relaves. Ok, pero entonces ustedes no están haciendo caracterización mineralógica del relave, solamente Sí, están claro. trabajando con CRETIP. No, o sea, digamos que dentro de los procesos de metalurgia, tú caracterizas todo. Entonces tienes como la composición del relave y lo estás actualizando constantemente. Pero cuando vas identificando variaciones, dices, listo, acá me varió mucho, vamos a pedir como una prueba adicional. Entonces llega el área de medio ambiente, que pues le hace un seguimiento bien estricto a todo este tema, y dice, vamos a hacer pruebas adicionales, porque las condiciones reportadas por el área de planta en sus informes semanales o mensuales dicen que mi relave está cambiando. ¿Por qué? Porque entonces he tenido que agregar, no sé, más aditivos de X o Y característica, por ejemplo, porque estoy en zonas donde hay muchos materiales finos, entonces agrego, no sé, o más coagulante o más espesantes. Entonces, cuando planta empieza, por ejemplo, a reportar todas esas variedades, todas esas variaciones, perdón, en los relaves, ellos, bueno, adicional a que reportan eso, entregan como en cada turno como unas curvas de granulometría, las pruebas de metalurgia, y ahí pues empieza como a validar cuál es la composición, qué está cambiando. Digamos que si uno está en un yacimiento, tipo un BMS, que es un poquito más uniforme, las variaciones no han sido tan drásticas. Entonces, cuando no son tan drásticas, igual se programan ensayos CRETIP, digamos que de forma continua, cada X o Y tiempo, para validar que no haya habido ninguna variación. Pero si hay una variación, se entra en todo un proceso de recaracterización. Pero lo que define eso es la comunicación entre las áreas. Pues, y siempre tiene que ser continua, como trabajar Sí. conjuntamente con eso. Y normalmente ellos mismos te reportan, ve, estoy teniendo problemas con la filtración del relave. Entonces, miremos que está variando. Y ahí se empieza a hacer como todo el cambio de ensayos, etcétera. Pero sí es muy de Sí. comunicación. Si bien también hay que aclarar, también para agregar en lo que estás diciendo, el CRETIC no evalúa mineralogía. Lo que me No, evalúa evaluar. mineralogía lo que me evalúa es difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X. Porque generalmente siempre hay una falla, y no estoy hablando de todos los proyectos, porque metalurgia no se preocupa mucho por la mineralogía de ese relave. O sea, tal vez a veces lo ven como de carácter científico, pero tiene una, digamos, una parte súper importante a la hora de entender la química de mis relaves, porque digamos, si bien la expresión mineralógica es la expresión química que tengo dentro de mi sistema. Entonces, generalmente sí, podemos hacer CRETIP. Metalurgia también tiene sus pruebas metalúrgicas, por así decirlo, pero no son suficientes a la hora de caracterizar mineralógicamente un relave. Tal vez sí lo que tú dices es súper importante. Cuando ellos ven los cambios, por eso se tiene que caminar a hacer otras pruebas que no son tan, digamos, por así decirlo, ni tan caras ni tan avanzadas,
pero que sí son necesarias para entender cómo es que está variando mi relave, si está más cargado de sílice, si está más cargado de hierro, si está más cargado de azufre, ¿sí? Entonces es solamente como para dejarte eso en adición a lo que estás hablando, no sé si, si estoy equivocado, por así decirlo. Sí, no, correcto. Era Sí, solo sí. eso, ya, disculpa. Dale, no, tranqui, muchas gracias. No, súper importante, pues, el complemento que estás dando, porque sí, esas pruebas, si bien creo que evalúa más que todo de cotoxicidad para temas de, pues, como la exposición que va a tener ese relave, eh, cada que está la comunicación o la alerta de las variaciones, sí se tiene que entrar a hacer esa nueva caracterización. Por lo mismo, porque cambiamos de zona en el cuerpo mineral o las condiciones de explotación cambian, la metalurgia que están haciendo cambia, entonces se tiene que volver a caracterizar. Bueno, continuando con esto, entonces muchas gracias, lo que nos proponen ellos es que desde el ciclo de vida hay unas líneas estratégicas que son independientes y hay unas líneas estratégicas que son transversales. Entonces, las líneas como el ciclo de vida son desde la concepción, planificación y diseño, considerando la concepción como toda la etapa de prefactibilidad. Hay una de construcción inicial, operación, construcción progresiva. ¿Por qué construcción progresiva? Porque siempre se plantea que normalmente un depósito de relaves suele como, si bien tienen diseños iniciales, ellos pues suelen hacerse requerimientos de acuerdo a las condiciones operativas de la compañía, ¿cierto? Entonces, pues, o pues también hay requerimientos programados de acuerdo con el diseño. Entonces, pues en toda esta etapa hay varias líneas estratégicas que son importantísimas y pues en la etapa de cierre. ¿Cómo se relacionan estas líneas estratégicas? De la siguiente forma. La base de la pirámide es la estabilidad física y química de la estructura en el tiempo. Eso no es negociable, sí o sí se tiene que garantizar, es obligación y parte de la responsabilidad empresarial, ¿cierto? Y de todo el equipo del organigrama de la gestión de estos relaves. Entonces, teniendo eso como base, inicio mi etapa de concepción, planificación y diseño, que es básicamente esta, donde mientras estoy haciendo primero las características de mi yacimiento y conociendo qué reloj voy a tener, la línea base regional y detallada, bueno, acá un paréntesis. ¿Cómo son estos lineamientos? Porque pues la idea es que los puedan revisar a detalle. Para cada uno de estas líneas estratégicas, concepción, planificación y diseño, hay unos componentes y cada componente te dice qué información vas a presentar y en qué escala la vas a presentar. Es bien claro, muy útil, muy fácil de seguir y pues como que aclara mucho el panorama, el camino para realmente lograr el objetivo que ellos buscan, que es estandarizar pues, este proceso. Entonces, lo primero es listo, caracterizas el yacimiento y el posible relave general, haces los ensayos de laboratorio, haces una línea base regional y detallada con la escala que te sugieren para cada una de estas, ya definiste la ubicación de la presa o el depósito y ya empezaste o ya hiciste la ingeniería de detalle. Aquí tienes que presentarla o modificarla en tu PTO. Esto con respecto a la autoridad minera, pero también deberías estar presentando en este punto tus medidas de manejo para que tengan un plan de manejo ambiental, la autoridad ambiental, para poder pues, poner en marcha el proyecto. De forma paralela a estas actividades, sí o sí tienes que estar haciendo monitoreo y vigilancia, y no solo monitoreo geotécnico, sino de todas las condiciones, incluso sociales y ambientales, del área que vas a intervenir y pues de la comunidad, las relaciones, todo. Tienes que estar haciendo una gestión del cambio, documentando desde el primer momento de la etapa de prefactibilidad hasta la factibilidad que llegaríamos acá, gestión del cambio, documentando todo el proceso y tienes que estar haciendo gestión de riesgo. Cuando ya me aprobaron mi plan de manejo ambiental, cuando ya tengo mi PTO, inicio todo el proceso de construcción y montaje. En la construcción empiezo a hacer la adecuación de las áreas para la construcción, entonces ya tengo que empezar a iniciar con la segunda línea transversal, que es el mantenimiento. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un montón de obras que tengo que tener mantenimiento, valga la redundancia. Por ejemplo, empiezo a hacer mi sistema de manejo de aguas superficiales, y yo no organizo esos canales o esos drenes y no los limpio, se me pueden saturar con una lluvia y me pueden generar un daño, una emergencia, pues que me puede evitar, ¿cierto? Y pues empiezo a hacer toda la construcción inicial de la estructura de contención, llámese dique, llámese muro, sea para una presa o para un depósito. Después empiezo la operación y la construcción progresiva,
donde tengo que hacer primero todo el tratamiento del relave, tengo que ya tener un manual de operaciones, de vigilancia, o sea, que ya tengo que tener todo en marcha, todo se debe estar documentando, cada cambio, tengo que estar revisando constantemente mi relave, parámetros físicos, parámetros químicos, tengo que cumplir mi manual de operaciones y también ir actualizando el manual de operaciones en cada, pues a medida que va cambiando el relave, ¿cierto? Y pues también todo el manejo de aguas y documentarlo, porque realmente pues el manejo de aguas se debe documentar. Y tengo que realizar el realce y el aumento de la capacidad, pues si el momento o la operación me lo está solicitando, ¿cierto? En esa etapa también tengo que entrar a mi tercera línea, que es economía circular. ¿Para qué me sirve la economía circular? Pues para optimizar las áreas. ¿Y eso me funciona para qué? Para un objetivo de sostenibilidad. Mientras menor sea la ocupación de áreas, mientras más optimice el espacio en mi relavera, pues menor va a ser el tamaño del pasivo ambiental que estoy dejando, pues va a ser una utilización mayor y pues más voy a optimizar mis áreas. Entonces acá empezamos a evaluar si ese relave se puede usar en mampostería, si se puede usar en relleno en lámina, en relleno en pasta o en otras actividades, pues en alguna otra cosa. Algunas minas estuvieron por ahí revisando alternativas de pavimentación usando relaves, entonces como que empezar ese proceso de investigación para optimizar lo que más pueda la vida útil de mi relavera. Después llega la etapa de cierre, acá ya tengo que estar actualizando toda la información base de la parte inicial detallada, tengo que coger la ingeniería de detalle, tengo que coger mis planos de diseño y pues hacer todos mis planos ASBIL, cómo quedó esto, qué cambios hicimos, dejar todo documentado y hacer todo el desmonte, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas. Acá pues todo esto va a depender del plan de cierre que presentes, cómo lo presentes y como qué obras o cómo lo presentes con la autoridad. Normalmente acá pues hay un cierre técnico que es donde ya terminas de encapsular tu relave, sigues monitoreando y pues posteriormente puede haber o no, dependiendo pues lo que realices con la autoridad, un cierre social. Ejemplo, hace unos meses Aris entregó una relavera cerrada donde hicieron pues un parque bien chévere. Entonces pues también esto hace parte del plan de cierre que presentas. Y una etapa de poscierre, que es donde está la documentación de los aspectos sociales y ambientales, pues ya tienes como todo el archivo de lo que hiciste, continúas con el monitoreo de la presa y realizas la entrega de resultados de cierre. ¿Cuándo me va a recibir el Estado una relavera ya cerrada como si fuera un activo, pues un pasivo, más bien un pasivo, como pasivo ambiental? ¿Cuándo me va a decir el Estado? No, señores Mina, listo, muchas gracias, ya cerraron, yo me voy a encargar de esta área. En Colombia no hay una normatividad definida para eso, pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, 15, 20, 30, no hay todavía una cantidad de tiempo definida y los estándares realmente tampoco dicen cuánto tiempo, sino que esto va a depender de todas las condiciones de estabilidad de la presa, todo lo que te diga el monitoreo que estés realizando y pues de lo que el Estado quiera asumir, pero realmente no hay un tiempo definido para esto. Bueno, como pueden ver, digamos que lo que nos presenta, lo que nos propone el ministerio para conectar estos lineamientos estratégicos con los estándares y, por así decirlo, aterrizarlo, es bastante detallado, bastante claro, bastante específico, para que desde los proyectos mineros podamos empezar a implementarlo en busca de pues, la responsabilidad corporativa y la responsabilidad profesional que todos tenemos que tener cuando estamos trabajando con relave, pues entender que es un tema muy chévere, pero también es un tema con una gran responsabilidad. Entonces, entender la trascendencia de lo que puede ser como cualquier cosa, cualquier cambio que se haga en una relavera y no perder de foco nunca el objetivo, que es la estabilidad física y química en el tiempo. Eso pues no es negociable, es el objetivo de la construcción de cualquier relavera, siempre pensar en los parámetros de cierre. Normalmente cuando uno hace un diseño debería estar pensando en el cierre, porque los parámetros de estabilidad que te exigen, por ejemplo, las autoridades, en este caso, por ejemplo, ANLA, en los documentos que tiene de cierres mineros y de operación, son muchísimo más estrictos los de cierre que los de operación. Entonces, si yo desde la concepción y la prefactibilidad de mi proyecto no estoy pensando en la etapa de cierre, posiblemente va a tener problemas para alcanzar los parámetros
y no sé, los factores de seguridad, los parámetros y todas las exigencias que me van a hacer para esa etapa, porque ya va a tener que garantizar que sin tener que hacer ninguna actividad, ningún mantenimiento, posiblemente ya deje de monitorear porque ya se lo va a entregar al Estado, o a menos de que el Estado vaya a monitorearlo, la relavera va a ser estable. Entonces, pues, esta era la presentación que tenía preparada para hoy. No sé si me hay alguna pregunta adicional, algún comentario. Adelante, Sergio. No, yo principalmente yo también quería decirte que es súper chévere la presentación, o sea, muy corta y muy concisa, digamos, a la hora de entender los lineamientos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un montaje de este tipo de relaves. Tenía un par de preguntas, ¿sí? Digamos, bueno, desde tu experiencia con respecto a lo que estás trabajando actualmente y demás, ¿ustedes hicieron estudios iniciales de drenaje ácido dentro de esa relavera? ¿Qué tipos de estudios de drenaje ácido hicieron para saber, digamos, solamente desde su experiencia, cómo están manejando ese proceso? Sí se puede hablar, ¿no? Lógicamente, porque todo hay política de privacidad dentro de las empresas, ¿no? Pero digamos, sería... Bueno, con Sí, respecto a eso, pues nunca, por las condiciones como litológicas, no hemos tenido nunca presencia de drenaje ácido. Por las condiciones litológicas, si bien la roca tiene mucho hierro, también tiene muchísimo carbonato. Entonces, pues no se nos ha presentado nunca drenaje ácido. Igual siempre se hacen ensayos de lixiviados, se revisan los pHs, pero nunca hemos tenido pues ese problema, ni siquiera con los relaves. O sea, ustedes hasta el momento no han hecho pruebas estáticas, nunca hicieron NAC y AVA. Sí, desde medio ambiente han hecho bastantes ensayos AVA. Yo no tengo pues esa información en los registros, sé que sí los han hecho, pero pues como te digo, desde, digamos, la parte operativa nunca hemos tenido ese problema. Entonces, digamos que el área de medio ambiente, que es quien hace como toda esa caracterización y como los que hacen como toda la gestión como del tema de aguas y todo el seguimiento, no nos han dado como la alerta de tenemos que implementar obras para el manejo de drenaje ácido, porque con las pruebas que hacemos, que pues no te puedo garantizar cuáles son. Sí tengo algunos registros de una SABA que hicieron hacer con algún tiempo, pero pues no sé cuántas hacen, cuántas no hacen, si es información que no tengo, pero hasta la fecha no nos han dicho, implementemos, no sé, zonas con cal para gestionar drenaje ácido. Bueno, no se ha generado. Yo el por qué te digo eso, porque como tú sabes, dentro de las pruebas de drenaje ácido tenemos pruebas tanto estáticas como dinámicas, ¿cierto? Las estáticas me las dan solo en un momento en el tiempo donde me van a decir, yo mi material tiene el potencial para generar drenaje ácido o no tiene. Por así decirlo en un resumen para no meternos dentro de la geoquímica. Pero digamos que esas pruebas te van a dar en ese momento, pero en el transcurso del tiempo no. Y digamos que muchas empresas hasta el momento no han, digamos, establecido la posibilidad de hacer unas pruebas dinámicas que son las HCT barrels, que digamos es dejar el material durante un año, 51 semanas, al aire y al agua para ver cuál es su reactividad frente a ese tiempo. Y con eso se puede establecer, porque si bien usted tiene dentro del sistema, puede tener carbonato de calcio abundante, pero en algún momento se puede desgastar. Y en algún momento puede, digamos, la proporción de carbonato que tengo del sistema va a bajar tanto que podría generar drenaje ácido de aquí a unos 50 años, 30 años. Entonces, digamos que de pronto quería enfatizar en eso, porque digamos, hasta el momento solamente con respecto a la relavera, con respecto a proyectos mineros, siempre se hacen solo pruebas de tipo estático, pero dejan de un lado las pruebas de tipo dinámica. No son tan costosas, estamos hablando de pruebas que están hechas, son muy sencillas, los montajes son muy fáciles, simplemente es un tanque plástico de 200 litros, colocas el material y lo pones ahí a reaccionar con el agua y el aire y después llevas al laboratorio esa agua cada vez que estés recolectando volumen. Con eso tú consigues, por decir así, hacerle seguimiento a esa evolución. Si hay o no hay durante esas 51 semanas, si hay la posibilidad de generar drenaje ácido o no. Solamente quería dejarte como ese aspecto. Otra cosa que yo también tenía claro que de pronto quería preguntarte, porque pues no estoy muy especializado en el asunto de los relaves, de cómo es la gestión de los relaves y más, pero digamos que una vez cuando el proyecto se cierra, yo empíricamente digo, bueno, veo zonas verdes, ¿cierto? Hay zonas de recuperación.
Esas zonas de recuperación, digamos por así decirlo, encima del relave tienen que colocar suelo, tienen que colocar cosas para poder plantar ese nuevo pasto o la generación de vegetación. El relave se encapsula, sí o Se sí, encapsula. se encapsula. Tú pones geomembrana en las paredes del vaso y cuando terminas la relavera también lo encapsula, es decir, él va a quedar ahí sin contacto con el suelo o con lo que pongas para allá sembrar. No va a haber contacto, entonces vas a tener que poner una geomembrana del calibre, como lo hablamos ahora que decías, con un correcto pues, procedimiento de instalación para dejar todo ese relave encapsulado. El agua debe salir por la parte baja en los sistemas de drenaje que tiene para que se vaya consolidando, pero pues no debe haber ingreso de agua al vaso posterior al cierre. No puede haber. Por eso el diseño del plan de cierre tiene que ser como bien estricto en todo el tema del manejo de aguas. Te voy a dejar una duda y digámoslo por así decirlo. Dentro de un sistema geoquímico siempre hay uno primario y uno secundario. Y hay una dispersión primaria y una dispersión secundaria. La dispersión es simplemente cómo los elementos se mueven de un lugar a otro, ¿cierto? Hablándolo en términos de dispersión secundaria, si digamos que yo recupero el espacio, empieza la generación de vegetación, ¿qué me garantiza a mí que las raíces no van a conseguir llegar hacia ese relave? Porque de por sí las plantas también absorben carga elemental, de por sí también se hace geoquímica en plantas. Y está científicamente demostrado que hasta en depósitos vemos plantas con anomalías de cobre, vemos plantas con anomalías de arsénico, vemos plantas de más. Digamos, eso es una pregunta que nace de mí, no, que yo mismo me la cuestiono porque no, como te dije, no soy experto en el medio en el cual estás. Y pues estoy aprovechando ya que estás ahí con tu experiencia y demás. Bueno, hay dos cosas. Lo primero es que lo que mencionabas, sí existe zonas, incluso en algunas ocasiones en geología se usa dependiendo de la vegetación que haya, pues pueden estar relacionadas a X o Y mineral, ¿cierto? Eso pues eh, sucede y a veces se usa de pronto en exploración. No es como una forma de exploración muy exacta, pero pues son criterios que se pueden tener en cuenta. Pero cuando uno hace el cierre de una relavera hay varios puntos. Lo primero es que cuando uno hace el cierre, uno define qué sembrar. Y lo segundo es que, bueno, en Colombia en este momento, hasta donde sé, no sé si de pronto, pues alguien sabe si ya el Estado ha recibido alguna relavera, me corrige, pero hasta donde sé el Estado no ha recibido ninguna relavera a ninguna empresa. ¿Qué se está buscando? Que esa zona se delimite con un uso especial de suelo para que en el largo plazo, es decir, en 100 años, en 200 años, cuando ya pues de pronto el proyecto minero no exista, no se realicen obras o no se cambie como todo lo ejecutado en el plan de cierre inicial. Ejemplo, o es decir, digamos, yo ejecuté un plan de cierre, encapsulé el relave, hice una adecuada impermeabilización y conforme una capa de suelo de acuerdo con mi plan de cierre, hice mi manejo de agua, hice la siembra de la especie, normalmente se siembran pastos pues, que son o arbustos, no árboles ni de grandes raíces, ni árboles altos, eso pues lo definen las áreas ambientales y forestales, cuáles son como las especies que se pueden también sembrar para no generar problemas a largo plazo y que esas condiciones se mantengan. Por eso la importancia de pensar en que cuando se entrega una estructura de esas sea como en comunicación con no solamente con la autoridad nacional, sino con la autoridad local, para que todas las estructuras estén dentro de sus esquemas o planes de ordenamiento territorial delimitadas. Porque claro, en este momento yo tengo una relavera, dos, cuatro, las que sean cerradas, y si el proyecto minero está o la gente que se acuerda está, no van a hacer nada ahí, pero en 100, 200 años que no vaya a llegar alguien y vaya a decir, ve, qué área tan chévere, va a construir una casa, va a construir un edificio, ¿cierto? Entonces tiene que estar delimitado dentro de los planes o esquemas de ordenamiento territorial. Y pues son alternativas que se han estado revisando con autoridades ambientales. Y hasta el momento en tu experiencia no has escuchado de estudios sobre plantas, digamos, estamos hablando de zonas ya entregadas, que ya son recuperadas y demás, y que llevan muchísimo tiempo, no se han hecho estudios referentes a esa vegetación, si realmente, Si por te decirlo soy así, sincera, tendría que consultar con el área ambiental y forestal. No, pues que son como los que más conocen del tema, ellos son quienes como que toman las decisiones, nos asesoran como en qué plantas, pero realmente en temas como vegetación no,
no Bueno, está ahí afectado. te dejo una duda que puede ser súper buena para, digamos, compartirla después y poder aclararnos de pronto desde el punto de vista mío, ¿no? Que veo más la parte geoquímica, pero que siempre me he cuestionado a la hora de ver los relaves. Siempre ha sido una duda dentro de mi cabeza, bueno, de aquí a un cierto tiempo, un periodo largo, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a ser inerte? ¿No van a haber cambios químicos? ¿Realmente esa vegetación no va a generar un problema para mí después? Porque digamos que como son sistemas dinámicos abiertos, no son cerrados, ni tú ni yo podemos cerrar un sistema jamás, dentro de la naturaleza jamás. Entonces no podemos controlar que la fauna no entre, digamos, a esas zonas e interactúe con ese sistema que está ahí, ¿no? Y digamos que siempre ha sido, digamos, esa pregunta que me invade mi cabeza, bueno, ¿y si más adelante, será que realmente vale la pena hacer monitoreos a esa vegetación? Si realmente esa vegetación está, o sea, no es inerte, no ha tenido contacto con los relaves realmente, no ha habido una dispersión secundaria, porque digamos que puede ser un problema ambiental a largo plazo después. No estoy hablando de que cuestionando el hecho de cómo se están planteando los relaves, sino digo, bueno, ¿qué estudios se han hecho para después de que una vez se entregue la zona, una zona recuperada, esa zona realmente tenga datos de base y me digan, no, mira, esto aquí no reacciona, está totalmente recuperado y no ha habido problema. Pero es solamente eso que quería aportar. Igual, muchas gracias. Me aclaraste muchas dudas referente porque es un tema nuevo. Realmente digo que tienes toda la pinta para ser científica, o sea, muy concisa las cosas y pues ojalá podamos seguir intercambiando ideas. ¿Listo? Muchas gracias a ti. Muy súper chévere la duda que me dejaste, la verdad, para consultar. Está bien interesante. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Cristina, tenemos por aquí dos preguntitas más en el chat. Te voy a compartir. La primera es de Samuel Palacio. Nos pregunta, en el método de construcción de relaves aguas arriba, ¿qué acciones se pueden tomar para garantizar la estabilidad de estos? Además de garantizar el correcto drenaje y evitar la saturación, teniendo en cuenta que las presas construidas con este método son las que históricamente han presentado mayor número de colapsos. Depende. Primero, un conocimiento pues como adecuado de tu estructura, ¿cierto? Como una exploración, saber realmente cuál es el estado de mi estructura en este momento, si tengo un riesgo alto o no, porque pues también depende de la estructura, ¿cierto? No es lo mismo una presa de aguas arriba que tenga 20 metros o una que tenga 80 o 200 metros. Eso por un lado. Entonces, primero, haces aguas arriba, conocer cuáles son como las condiciones de la relavera que tienes, hacer una exploración bien detallada y bien juiciosa, porque si bien yo puedo hacer un buen manejo de agua superficial y un sistema de filtros, el agua, el relave es un material bien específico, entonces no siempre drena de la forma esperada, entonces como hacer esa exploración. En caso de que llegases ya con toda esa exploración a identificar una condición de riesgo, es decir, ya hice, no sé, tenía saturación, puse drenes horizontales cuando puede perforar, no sé, si tú tienes un relave que no es propenso a la ecuación estática y dices, listo, lo voy a perforar, voy a instalar drenajes horizontales, ya drenes, ya todo, e identificas que todavía puede haber un riesgo, pues tienes que entrar a buscar herramientas de mejoramiento de suelos, ya sea para drenar los relaves, que podrías estar pensando en mechas drenantes, columnas de grava, como mejoramientos de suelos finos, o para mejorar el dique o los diques, ya sea inyecciones de compensación, de compactación, micropilotearlo, hacer un refuerzo en la pata, pero pues todo eso te lo va a dar la exploración y el estado de la relavera que tengas. Muchas gracias, Cristina. Esperamos que le haya quedado clara a Samuel la respuesta. Y por aquí tenemos la pregunta de Sara. Sara nos dice, me gustaría preguntar algo sobre el sistema de tratamiento de aguas y es, ¿qué métodos de tratamiento son más adecuados para las condiciones del sitio? ¿Y cómo se manejan los residuos generados, como lodos metálicos, residuos químicos? Bueno, Sara, la verdad creo que este tema podemos buscar un ingeniero ambiental experto en aguas que nos diga, eh, o un metalurgista para todo el tema del diseño del tratamiento de aguas, porque este diseño de tratamiento de aguas lo hace pues, un equipo especializado. Nosotros normalmente hacemos la operación y, y pues nos encargamos de como que los caudales y las estructuras sean suficientes y adecuadas para los caudales, el sistema de bombeo sea adecuado,
Pero este manejo de aguas lo definen ingenieros ambientales pues, que se especializan en eso, porque también depende de las condiciones del agua, pues con la que del espejo de agua, por ejemplo, con el que quede relave. Entonces, pues, uno sabe que controlan pH, controlan sólidos, controlan un montón de cosas para lograr los parámetros que establece la norma, porque para cada tipo de minería hay unos parámetros para vertimiento en este caso, que es como para lo que más se tiene que controlar, pues ya si es para recirculación, pues operativamente definirá si el agua que está saliendo pues te va a funcionar, ¿cierto? Pero si es para vertimiento, pues ya tienes que implementar y hacer un diseño con los ingenieros ambientales, con plantas, no sé, de oxígeno, perdón, de CO2, hacer, creo que con Continental hacían como osmosis inversa, todo ese tipo de tecnologías dependiendo del agua que tengas para poder lograr los parámetros que te exige la norma, pero pues no, no tengo pues no es como mi especialidad el tema de agua 100%. Muchísimas gracias, Cristina. Sergio, ¿vas a hablar de nuevo? No, generalmente solo iba a aportar algo que de pronto a Cristina, casi siempre en todos los proyectos o en la operación siempre hay una PETAP, siempre hay una planta de tratamiento de agua, tanto potable como también agua para recirculación. Entonces, generalmente siempre envuelven todo este tipo de procesos y no es tanto la relavera, porque la relavera siempre va a bombear, si no me equivoco, ¿no, Cristina? Ella solo bombea, recircula el agua y después probablemente pues la tratan para su vertimiento. Si quieren de pronto entender un poco más sobre esos parámetros, creo que es la 0631 del 2015 es la que te dice, digamos, cuáles son las condiciones aptas para vertir. Y otra cosa también que te quería de pronto decir, que creo que es súper importante. Yo estaba hablando con un amigo que él está a cargo de una jefatura de relaves y me pareció muy importante eso, es digamos, la implementación de una estación meteorológica. Es muy importante a la hora de las precipitaciones. Es algo que digamos no puede faltar dentro de la construcción de una presa de relaves. Siempre tiene que pensar digamos, en ese seguimiento constante de las lluvias, ¿no? Que eso era lo que Cristina estaba hablando al principio y que no, digamos, no puede ser, digamos, no se puede dejar solo al aire porque pienso que es súper importante. De acuerdo a eso puede usted hacer un modelo de predicción al siguiente periodo, cómo va a ser las lluvias y de acuerdo a eso repercute de ustedes cómo van a hacer las obras y demás, ¿no? Solamente quería dejar como ese aporte ahí. Sí, como para complementarte un poco, me devuelvas a presentar este slide, que la línea de gestión de riesgo, monitoreo y vigilancia, la 1 y la 5, pues que básicamente son las que son transversales a toda la operación, son las que están muy relacionadas con ese tema precisamente. El tema de la estación meteorológica, sí, súper importante, incluso acá en el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, tenemos 2 estaciones. Y exactamente, como llueve tanto, hicimos o tenemos pues modelos predictivos y niveles de alerta para toda la operación, no solamente pues para la gestión del riesgo en la relavera, sino para la gestión del riesgo en la zona de influencia, ¿cierto? Pues ya por riesgos geológicos, movimientos más, avenida torrencial, inundación, que todos se desprenden pues o tienen como detonante las precipitaciones. Entonces sí, súper importante la medición de la lluvia. Normalmente pues el IDAM tiene un montón de estaciones, pero hay microclimas, por así decirlo. Incluso nosotros tenemos 2 estaciones muy cercanas y la variación entre una y la otra es significativa. Entonces, De hecho, lo importante siempre es tener 3, es generar un triángulo para poder usted interpolar y poder hacer su modelo de precipitaciones, ¿no? Para saber en qué lugar está lloviendo y digamos, cuál es la zona que más, porque como usted sabe que la lluvia no es homogénea, en un lugar, como usted lo está diciendo, en un lugar llueve más o llueve menos, por eso es súper importante siempre intentar, o por lo menos implementar 3 estaciones meteorológicas, o por lo menos tener 3 pluviómetros para hacer un seguimiento semanal, digamos, mes a mes. nosotros incluso tenemos 2, porque el IDAM tiene uno en toda la zona como central, por así decirlo. Entonces tenemos el del IDAM, tenemos uno más abajo y uno más arriba. Pues implementamos 2, que son pues los que nos dan como datos en tiempo real, y son los que relacionamos normalmente y con los que estimamos todos estos niveles de alerta y todas estas, con los que también hacemos todos estos monitoreos, incluso pues nos dan datos en tiempo real para poder estar haciendo el monitoreo. Un tema bien importante dentro de la gestión del riesgo. Vale, gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina y Sergio. Finalmente, pues ya como para terminar también por el tema del tiempo,
tenemos a María Esperanza López, que quiere hacer una intervención. Adelante, María Esperanza. Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias por la ponencia, por la exposición. Veo pues que la empresa lleva sus avances. Efectivamente no hay tantas empresas en minería pues que manejan de manera responsable este tema de los relaves. Mientras estabas hablando y nos estabas explicando los diseños, me preguntaba si están adecuados para en un futuro, ya sea 50, 100 años. De pronto, por ejemplo, allá en el Robles, en este momento el interés es el cobre, pero yo sé que también hay oro. Entonces, algunas veces uno ha tenido que hacer algunos estudios de esos. Me pregunto si esa parte de diseño de los relaves permitiría otros sistemas de explotación minera. Eso por una parte. Lo otro, que de todas maneras a mí me parece que tendremos muchas dudas. Ahorita se habla y se preguntaba y se cuestionaba sobre los estudios bioquímicos que me parecen súper importantes, pero eso parte de una buena caracterización del mineral, tanto para sacar el material de interés como posiblemente cuál es el efecto, porque es que ahí estamos variando las condiciones termodinámicas, ¿cierto? Los minerales están en el interior de la Tierra y están y salen a exponerse. Entonces, me parece que sobre eso sí hay que hacer más investigaciones y pues que las empresas caractericen mejor todo, tanto el mineral de interés como lo que se llama la ganga. Y lo otro es que me parece que también se están desaprovechando muchos recursos en el tema este, precisamente de la economía circular. Nosotros hace algunos años en la Antioquia pues tuvimos un proyecto de fiscalización minera, tuvimos la oportunidad de escoger varias minas que explotaban, por ejemplo, carbón, pero vimos que tenían arcillas que efectivamente servía para pasta de ladrillo. O vemos el caso de los aluviones donde sacan principalmente el oro, pero resulta que eso tiene unas arenas negras que tienen menita y muchos minerales estratégicos. Entonces, este tema pues me parece que es interesante, que en la empresa se ha avanzado, pero que en el país le falta mucho, falta bastante. Y no, muchas gracias por todo este espacio del día de hoy. Bueno, como para responderte a la primera pregunta, qué pena que fueron como tres cositas. Bueno, la primera es que, bueno, el roble, como lo conocen, pues, y pues no es como el objeto de la charla, pero es un BMS y pues el producto de explotación más que cobre es un concentrado de cobre, plata y oro y pues varios metales. Entonces, sí tiene oro y pues se explota y sale en el subproducto o en el producto que es un concentrado de cobre. Y efectivamente los relaves del roble pues también tienen trazas de oro. Entonces, pues eso por ese lado. Y lo segundo, sí, en economía circular hay muchísimo que se puede hacer, muchísimo por investigar. Eh, la academia, pues hasta hace poco estuvo muy desconectada de la industria, pues ahora se está viendo como más conexión entre lo que es la academia y, y la industria, y se han venido como haciendo grandes o significativos avances. Entonces, pues esperemos que las compañías continúen con las compañías y las universidades, ¿cierto? Con ese trabajo conjunto para continuar mejorando las estrategias de economía circular. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos pues, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo, por compartirnos tus conocimientos y por habernos permitido pues, disfrutar de este espacio tan ameno el día de hoy de conversación. A todos los participantes, muchísimas gracias. Les recordamos que tendremos la Muchísimas gracias a grabación de ustedes. este evento. ¿Cómo, Cristina? Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio. No, mil gracias de verdad. Les recordamos que tendremos la grabación de esta charla en nuestro canal de YouTube y si requieren los documentos, pues que Cristina dijo que amplían como la información, nos los pueden solicitar también por medio del correo electrónico, con mucho gusto se los compartimos. Esperamos encontrarnos de nuevo en este espacio con una nueva charla de una nueva ponente. Que tengan una